3, 2, 1, cuando quieres. Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda videoconferencia del curso de Radiología de Tórax que, como veis, trata sobre patrones radiológicos asociados a las neumonías. Lo que vamos a ver en esta videoconferencia son estos 7 puntos que veis aquí. Sobre todo incidiremos en los diferentes microorganismos que pueden causar las neumonías y los diferentes patrones que nos podemos encontrar. Todos sabemos que la neumonía es una infección del tejido pulmonar que se produce sobre todo cuando los alveolos se llenan de microorganismos, de células inflamatorias y de fluido, y esto desencadena una lesión inflamatoria, que es lo que vamos a ver en la radiografía de tórax. El diagnóstico, por tanto, de una neumonía se tiene que hacer con la clínica del paciente y con una nueva consolidación radiológica que evidencie el estudio de tórax. La importancia de la neumonía radica primero en lo prevalente que es, dado que se producen más de 3,5 millones de muertes al año producidas por neumonías. Como vemos aquí, las infecciones del tracto respiratorio inferior suponen la causa infecciosa más común de muerte en el mundo y además producen un elevado gasto sanitario por los recursos que conllevan, ¿no? El aumento de ingresos y las estancias hospitalarias. Es por ello que es crucial intentar no solamente mejorar el tratamiento de la neumonía, sino sobre todo prevenir las neumonías para evitar los ingresos. Respecto a por qué se producen las neumonías, tenemos 3 vías de llegada diferentes, como vemos aquí. La vía hematógena, la propagación directa de una infección contigua y la que se produce por vía traqueobronquial. La vía hematógena normalmente se produce cuando tenemos un foco infeccioso extrapulmonar, como puede ser una endocarditis bacteriana o una tromboflebitis séptica, y a través de los vasos sanguíneos pulmonares los microorganismos se van diseminando hasta el pulmón. Normalmente, debido a que existe un mayor flujo de sangre en las bases pulmonares, las imágenes se van a tender a localizar a este nivel. Y en muchos casos lo que vamos a encontrarnos son nódulos cavitados, que son muy sugerentes de embolismos pulmonares sépticos y que, como veremos más adelante, en muchos casos son producidos por Staphylococcus aureus. Podemos tener otros tipos de vías de llegada, como sería la propagación directa, que es cuando tenemos una infección en un área vecina al foco extrapulmonar y que en muchas ocasiones adopta formas de acceso, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en la radiografía en la que vemos un aumento de densidad redondeado que tiene contornos bien definidos y que está localizado en el lóbulo inferior izquierdo y a nivel posterior, con derrame pleural. Cuando hacemos la tomografía computarizada lo que vemos es que existe un gran absceso pulmonar. Y la tercera vía de propagación, que quizás es la más común, es la traqueobronquial. Esto se produce sobre todo cuando los mecanismos de defensa de nuestro organismo, que sobre todo son pues, el cierre que producimos con la glotis, la tos, el epitelio, los macrófagos alveolares, están alterados. Entonces, esto se produce mucho, por ejemplo, en pacientes EPOC que son fumadores y sabemos que el tabaco lo que hace es estos mecanismos de defensa anularlos. Lo que va a producir es que muchos microorganismos que inhalamos no se quedan atrapados, digamos, en las vías aéreas superiores y a través del árbol traqueobronquial penetran a los pulmones, desde la nariz y la faringe. Este tipo de propagación es la que nos va a dar los patrones radiológicos básicos de la neumonía, que como veremos ahora son los patrones lobares, los multilobares o bronconeumonías y el patrón intersticial. El patrón de neumonía se produce sobre todo cuando la diseminación de la infección se produce a través de los poros de Kohn o los canales de Lambert y que se van produciendo desde la periferia del pulmón hacia las regiones más centradas, ¿no? Lo vamos a ver normalmente en la radiografía como porciones confluentes del parénquima pulmonar, que normalmente lo vemos bien limitados por la pleura y por las fisuras. Y lo vemos como una porción confluente por lo que os comentaba al principio de que la diseminación de los microorganismos se hace de poro a poro, de tal manera que es como si fuera propagándose de un alveolo a otro. Normalmente
los bronquios de mayor calibre pueden permanecer permeables y entonces lo que nos va a pasar es que vamos a ver el signo del broncograma aéreo, que está producido porque existe aire dentro de estos bronquios, pero por el contrario, los bronquiolos más distales y los alveolos se rellenan de líquido y por tanto hacen una interfase que vamos a distinguir. Los agentes más causales o más frecuentes causales de esta neumonía es el neumococo y la Klebsiella pneumoniae. Aquí tenemos un ejemplo de una neumonía producida por Streptococcus pneumoniae. Como veis, lo que estamos viendo, lo que nos señala la flecha es la cisura menor del pulmón derecho y lo que estamos viendo es un aumento de densidad a este nivel, ¿no? Lo vemos claramente en el escáner y lo vemos en la reconstrucción también en sagital. Aquí tenemos otro ejemplo que os pongo, que es sobre todo para ver la flecha verde, lo que nos señala en esta radiografía es el broncograma aéreo y en la radiografía lateral lo que podemos ver es cómo se delimita claramente la cisura porque existe un engrosamiento de la cisura y una zona de atelectasia producida por todo el infiltrado que estamos viendo. Aquí tendríamos otro ejemplo de neumonía alveolar donde podemos ver el hemidiafragma derecho que está borrado y sobre todo lo que vemos es una consolidación a este nivel del lóbulo inferior derecho con la imagen también de broncograma aéreo. Respecto a la neumonía multilobar o la bronconeumonía, se produce normalmente por afectación de los lobulillos contiguos, ¿no? Se producen nódulos peribronquiales que están producidos porque normalmente donde se inicia la lesión es a nivel del epitelio bronquial y bronquiolar. Entonces lo que vamos a ver es como ese engrosamiento de los bronquios. Normalmente los leucocitos limitan la diseminación de los microorganismos y originan una forma de distribución que está localizada y a medida que esta reacción inflamatoria va avanzando puede ir afectando a lobulillos contiguos, pero normalmente las zonas de mayor gravedad están a nivel distal y vamos a ver muchas veces zonas que son parcheadas que alternan con áreas que son normales. Los microorganismos más frecuentes son los que vemos aquí, el Staphylococcus aureus, el Mycoplasma y el Haemophilus influenza. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la anatomía del bronquio y esto simplemente es para ver cómo se hace la distribución de los microorganismos. En las neumonías lobares normalmente se va afectando alveolo de tal manera que vemos aquí, por ejemplo, situado un infiltrado. En estas otras formas lo que pasa es que la distribución es parcheada, ¿no? Porque muchas veces, como hemos dicho, la afectación es peribroncovascular. Aquí tendríamos un ejemplo de neumonía multilobar, vemos que son opacidades, que tienen una pobre definición, que abarcan zonas extensas, heterogéneas y que tienen un aspecto algodonoso, ¿no? A veces podemos ver también en ocasiones el broncograma aéreo. Aquí tendríamos otro ejemplo que serían opacidades bilaterales, que vemos sobre todo de predominio en lóbulos inferiores, y aquí tendríamos otra en la que vemos también una neumonía multilobular. Respecto a la neumonía intersticial, en este caso lo que nos pasa es que va a existir un edema pulmonar que se produce por un infiltrado de células, sobre todo a nivel del tejido intersticial, de tal manera que los alveolos se llenan, pero no del todo, no completamente, de células inflamatorias, dejando aire en el alveolo y muchas veces líquido en el intersticio. Lo que vamos a ver son engrosamientos peribronquiales con opacidades reticulares, que son las líneas que vemos, y que muchas veces están mal definidas o que bien pueden estar muy localizados en una zona o de forma difusa. Los agentes etiológicos más frecuentes son el virus, el Mycoplasma pneumoniae y el Pneumocystis jirovecii. Aquí tendríamos un ejemplo de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, donde vemos tórax con opacidades en vidrio de lustrado o bien con un patrón inflamatorio y nódulos peribronquiales. En el TAC de tórax se delimitan mucho mejor estas zonas más tenues que serían las áreas en vidrio de lustrado y que vemos claramente como aquí sí que están delimitados por los septos interlobulares. Aquí tenemos otro patrón intersticial que es difuso, bilateral y que está causado también por el micoplasma. Y podemos clasificar las neumonías de diferentes formas. Por un lado hemos visto el patrón radiológico, ¿no? Y luego podemos clasificarlo por los 4 grandes grupos que vemos aquí. En función de la población, si el paciente es sano o tiene un riesgo elevado porque tenga patología crónica o inmunodeficiencias.
por el ámbito de adquisición, que es la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial, por la clínica, que sería la neumonía típica o atípica, y por la anatomía patológica. Respecto al ámbito de adquisición, sabemos que hablamos de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial. Aquí reflejamos una tabla donde podemos ver las causas más frecuentes dependiendo de dónde se haya adquirido la neumonía. Los pacientes que vienen de la calle, los microorganismos más frecuentes somos los que vemos aquí, ¿no? Sobre todo el neumococo, el micoplasma y el Haemophilus influenza. En pacientes que están ingresados pero que no son pacientes que están en la UCI, también vemos los mismos microorganismos y además hay que pensar muchas veces en Legionella, en aspiraciones o en virus respiratorios. Y en pacientes sobre todo que están en la UCI, sobre todo tenemos que pensar en bacilos gram negativos, en el estafilococo aureus y también en estreptococo, por supuesto. También varía un poco la etiología dependiendo del tipo de paciente, de la edad del paciente. En los niños sabemos que es muy frecuente las neumonías por virus, por micoplasma. En los jóvenes son más frecuentes las neumonías atípicas, también por micoplasma. En la edad adulta el neumococo es el más frecuente y en los sujetos de edad más avanzada, los más ancianos, pues sobre todo se producen por gram negativos, muchas veces también por anaerobios, por aspiraciones y por el estreptococo. Respecto a la población, los pacientes pueden ser pacientes sanos o bien pueden ser pacientes con riesgo elevado, ¿no? Que suelen ser, como hemos dicho, patologías crónicas como los EPOC, que muchas veces si tienen tratamiento con corticoides o han estado hospitalizados recientemente, tenemos que pensar en otros microorganismos como puede ser la pseudomonas aeruginosa o el estafilococo aureus, y sujetos inmunodeprimidos en los cuales podemos tener no solamente microorganismos bacterianos, sino hongos, parásitos, virus. Y es muy importante siempre en los pacientes que están inmunodeprimidos hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de patología, no solamente con la infecciosa, como pueden ser las hemorragias alveolares, los edemas pulmonares cardiogénicos o no, y las reacciones muchas veces que pueden tener a medicamentos. Respecto a la clínica, sabemos que los pacientes, cuando hablamos de neumonía, hablamos de si tienen una clínica típica o atípica. La clínica típica es aquella que cursa con fiebre, con dolor torácico, con expectoración productiva, que suelen tener la analítica leucocitosis con desviación izquierda y sobre todo se suele ver un patrón de condensación lobar. Los gérmenes más frecuentes son el neumococo y la legionela, y por el contrario las neumonías atípicas tienen una clínica más larvada, suelen tener menos fiebre, menos sintomatología respiratoria y más síntomas extratorácicos, ¿no? Y normalmente suele tener una disociación clínico-radiológica, porque muchas veces el paciente no está tan afectado para la afectación tan grande que vemos en la radiografía con infiltrados intersticiales. También podemos considerar pues otra serie de microorganismos, ¿no? Que dependiendo también pues, de la clínica que tenga el paciente podremos sospecharlos o no, ¿no? Sobre todo está con la neumonía por gripe, que sobre todo pues, es en épocas de pandemia y que muchas veces tenemos que pensar en ellas cuando la clínica pues, es más atípica y sobre todo tiene un cuadro clínico compatible con una gripe. Aquí tenemos diferentes patrones radiológicos, vemos otra vez la condensación lobar producida por un estreptococo y, como decíamos, el patrón intersticial más típico del Mycoplasma pneumoniae. Aquí podemos observar en el escáner cómo vemos un patrón reticulonodular con opacidades, con un hilio ensanchado, que es bastante frecuente también verlo en el micoplasma, y con vidrio delustrado. Respecto a la anatomía patológica es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Con los 4 patrones que podemos ver. La neumonía, como decíamos, global, sobre todo está producida por el neumococo y la Klebsiella, como hemos dicho, y se produce una ocupación que vamos a ver con una consolidación que muchas veces está situada adyacente a la pleura visceral. Siempre va a estar bastante bien definido y es muy característico, como decíamos, el broncograma aéreo. Aquí tenemos más ejemplos de neumonías donde, si os fijáis, está claramente delimitada por la cisura menor derecha con una opacidad a este nivel. En este otro ejemplo lo que vemos es que el infiltrado estaría localizado sobre todo en el lóbulo medio derecho y el borde superior contactaría con la cisura menor. Y aquí vemos claramente un signo radiológico que es el abombamiento que se produce en muchas ocasiones de la cisura por el infiltrado.
por el líquido. En este otro ejemplo lo que vemos es otra neumonía, es una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, donde podemos ver un infiltrado que puede parecer sutil, pero en la proyección lateral vemos el signo de la columna, en el que vemos cómo aumenta la densidad conforme vamos disminuyendo o descendiendo en los cuerpos vertebrales. Aquí tendríamos otro ejemplo, que es una neumonía redonda, que se ve muy claramente delimitado, y esto se produce cuando se afecta parte de un lobulillo que no es adyacente a la pleura visceral. Entonces, muchas veces los márgenes que vemos son más redondeados. Respecto a las bronconeumonías, como hemos dicho, puede estar producida por diferentes bacterias. Hay que pensar también en virus, en hongos y secundaria muchas veces en inhalación de cuerpos extraños. Como decíamos, se va a ver como radiopacidades que son múltiples, que son de contornos imprecisos, afectando áreas parcheadas, y muchas veces también podemos ver lesiones miliares, micronodulares, nodulares o imágenes confluentes. En las bronconeumonías es mucho más difícil por la distribución que tienen encontrar el broncograma aéreo. Y algo que tenemos que pensar siempre cuando vemos abscesos pulmonares es en el estafilococo aureus, que puede ser la evolución de una bronconeumonía. Aquí vemos varios ejemplos de bronconeumonías, vemos lesiones bivasales múltiples y aquí vemos cómo la distribución tiene una tendencia a confluir, pero también de forma muy parcheada, ¿no? Aquí tenemos también lesiones sobre todo parailiares, bilaterales y bivasales y que están mal delimitadas y con un aspecto miliar, ¿no? Como retículo nodular. Respecto a la neumonía intersticial, era lo que decíamos al principio, es un patrón reticulonodular con muchas rayas y que se producen de forma bilateral y suelen ser pacientes con neumonía, pues pueden ser como inmunodeprimidos y muchas veces con afectación del germen del Pneumocystis jirovecii. Esta es una placa que es típica de émbolos sépticos. Fijaros cómo vemos imágenes nodulares y cómo la mayoría de ellas están cavitadas. Y esto es algo bastante frecuente cuando se produce por estafilococo aureus, que muchas veces podemos verlo en endocarditis. Y además fijaros cómo tiene más predominio a nivel basal que a nivel superior. Respecto a cuando vemos un patrón, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Podemos ver una consolidación lobular o segmentaria y si lo vemos siempre pensaremos en si hay cavitación y el paciente está neutropénico en estafilococos y gram negativos. Muchas veces la tuberculosis nos va a dar también una consolidación que puede cavitar o no y que se va a localizar sobre todo en los segmentos apicoposteriores. El diagnóstico diferencial siempre habrá que hacerlo con el linfoma, con una embolia pulmonar, con una hemorragia o con un secuestro pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver claramente cómo existe un aumento de densidad en todo el lóbulo superior derecho y además una imagen cavitada en el lóbulo medio derecho que se traduce en la radiografía lateral en esta imagen que vemos aquí y que era sugestiva de una tuberculosis. Respecto a cuando vemos en la radiografía nódulos que crecen rápidamente o que se cavitan, tenemos que pensar sobre todo en varios microorganismos, entre ellos en los hongos y la nocardia, en Aspergillus o en Cándida, que muchas veces pueden dar infiltrados alveolares o nódulos, y en patología más específica como criptococos o nocardia. El diagnóstico diferencial siempre se tiene que hacer con metástasis, con infartos sépticos y con linfoma. Aquí tenemos un ejemplo de una neumonía causada por Cryptococcus neoformas. En la radiografía vemos un aumento de densidad en la base del pulmón derecho, que sobre todo si nos vamos al escáner de tórax vemos esa imagen que estamos viendo aquí, pero además también otros nódulos que vemos en la misma localización. Respecto a la enfermedad pulmonar difusa, siempre tenemos que pensar en virus, como el citomegalovirus o el herpes virus, y en el Pneumocystis jirovecii. En el diagnóstico diferencial siempre tendremos que diferenciar con la linfagitis carcinomatosa, con neumonitis por radiación, toxicidad por fármacos o bien por neumonitis intersticiales inespecíficas. Y por supuesto siempre diferenciarlo con el edema pulmonar. Aquí vemos un ejemplo en el que podemos ver cómo se puede diferenciar un cuadro del otro y muchas veces cuando vemos
que las opacidades son más bien periliares, que existe cardiomegalia y que existen signos de redistribución vascular, tenemos que pensar más en un cuadro de insuficiencia cardíaca. En cambio, en este otro ejemplo, lo que estamos viendo es un patrón reticular, periliar, bilateral, con imágenes desflecadas y que es más difuso y que es compatible con una neumonía por neumocistis. Aquí vemos complicaciones que nos pueden dar las neumonías, ¿no? Y vemos en este ejemplo una neumonía complicada que evolucionó a un absceso pulmonar en el que vemos un nivel hidroaéreo con una pared gruesa. Los gérmenes que son más frecuentes que causen abscesos es el estafilococo aureus, los gram negativos y sobre todo los anaerobios. Suelen ir precedidos de una zona de consolidación que tiende a hacerse más densa y localizada y que posteriormente aparece gas dentro de la consolidación porque se cavita. El nivel hidroaéreo se ve mucho mejor en la radiografía en bipedestación o en decúbito lateral, como hablamos en la otra conferencia, y normalmente la pared del absceso es gruesa e irregular. Suele estar localizada en los segmentos posteriores del lóbulo superior, en los segmentos apicales de lóbulos inferiores y también en los basales, en los segmentos basales posteriores. Aquí tenemos otra imagen, en este caso es también un paciente con una evolución torpida de una neumonía que se complicó dando lugar a un empiema con un nivel hidroaéreo alto y múltiples loculaciones. Los gérmenes también más frecuentes son los mismos que he mencionado anteriormente y muchas veces lo que se ven son masas adyacentes a la pared de tórax en la periferia del pulmón y que suelen tener un borde convexo hacia el pulmón. Tienen una densidad homogénea y cuando tienen aires que muchas veces han producido fístulas broncopleurales. Estos cuadros a veces son difíciles de diferenciar y es por eso que es muy importante realizar un TAC de tórax para poder diferenciar un cuadro del otro y ver sobre todo la complicación que puede tener. Cuando nosotros tenemos una radiografía de tórax, lo que tenemos que pensar es unos objetivos que tenemos que llevar a cabo. Lo primero es que se debe de identificar perfectamente lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que saber si estamos viendo un cuadro agudo o un cuadro difuso. Si estamos viendo algo agudo, tenemos que pensar en una hemorragia, una neumonía, pero no debemos de olvidar la neumonitis obstructiva. Esto se produce muchas veces cuando tenemos tumores endobronquiales que crean una zona de inflamación y simulan una neumonía. La evolución es crucial para hacer el diagnóstico diferencial, porque una neumonía en cualquier caso se tiene que resolver espontáneamente con el tratamiento antibiótico en un mes o como mucho en ancianos y diabéticos en 2 meses. Si por el contrario repetimos una radiografía de tórax y sigue existiendo la imagen, entonces tenemos una neumonitis obstructiva. En los cuadros difusos que cursan de forma aguda hay que pensar en edema agudo de pulmón, en distrés respiratorio, aparte de la neumonía. La clínica del paciente para ello es fundamental porque nos va a dar toda la información para decidir si lo que estamos viendo es un proceso neumónico o no. Hay que evaluar la evolución del proceso con radiografías sucesivas y hay que identificar posibles complicaciones. Respecto a los agentes causales, tenemos que pensar en ellos dependiendo de lo que estemos viendo en la radiografía. La neumonía neumocócica, como hemos dicho, nos va a dar sobre todo un patrón alveolar, o sea, de condensación, y es el paradigma, es la causa más frecuente de este tipo de afectación. Suele comenzar a nivel iliar, podemos ver adenopatías y siempre va a estar muy bien delimitado por las fisuras. En muchas ocasiones vamos a ver zonas de atelectasia con broncograma aéreo y normalmente suelen resolverse bien a no ser que existan complicaciones, que no se haya cubierto bien con el antibiótico, que haya un tumor debajo o bien también pues, que podamos tener derrame pleural, empiemas o abscesos. Este sería un ejemplo, como vemos, de neumonía localizada en el lóbulo superior derecho con una zona de atelectasia que vemos por el desplazamiento que tenemos de la cisura y de la tráquea que también está retraída. Y vemos que nos señala la flecha roja también una sonda endotraqueal, un tubo endotraqueal y la flecha amarilla el colapso de la atelectasia con un catéter venoso central. Aquí tenemos otro ejemplo también de broncograma aéreo y además de atelectasia que lo vemos, si os fijáis, por la altura en la que está la cisura mayor, está retraída, está llevada hacia abajo. Más vemos también un aumento de densidad retrocardíaca a nivel de la columna vertebral.
En este caso, lo que señalamos es que si vemos esta radiografía es muy difícil determinar si existe un infiltrado, pero si nos fijamos en la lateral y sobre todo en la clínica del paciente compatible con neumonía, vemos que existe un infiltrado retrocardíaco. Y aquí tenemos más ejemplos también de neumonía por Streptococcus pneumoniae. Respecto al estafilococo aureus, en adultos la causa más rara es una causa rara de neumonía, pero tenemos de pensar en ella porque en época de gripe puede aumentar hasta un 25%. La forma de cómo el estafilococo llega al pulmón, normalmente si es inhalada, nos va a dar un patrón parcheado, pero por el contrario, si es hematógeno, como hemos visto, nos puede dar un patrón multinodular con cavitación. Las formas de presentación puede ser como una neumonía, como un absceso, como una neumonía ampollosa, que esta se produce cuando existe una evolución de las lesiones inflamatorias que forman frecuentemente lesiones radiotransparentes, redondeadas, de pared fina, y que se localizan sobre todo en lóbulos superiores, que son los neumatoceles. Son espacios quísticos que se van a formar y que pueden muchas veces persistir hasta 6 meses después de la resolución de la neumonía. Aquí tenemos un ejemplo de una neumonía por estafilococo aureus en el que fijaros que bien se ve la imagen de cavitación y de formación de absceso con el nivel hidroaéreo. Aquí en el escáner de tórax vemos además el signo del bronquio, en el que vemos cómo claramente está delimitada y cómo aquí se forma la cavitación a la salida del bronquio. Esta es una forma neumónica que es frecuente, bueno, frecuente, relativamente infrecuente, pero siempre se suele ver más en lóbulos inferiores y muchas veces en niños. Esta es un absceso en el que fijaros qué gran cavidad se formó con un nivel hidroaéreo muy pequeñito. Y luego tendríamos las neumonías producidas por gram negativos. Son las causas más frecuentes de neumonía nosocomial. La Klebsiella es la causa más frecuente en alcohólicos, la Pseudomonas aeruginosa en pacientes con EPO grave o pacientes neutropénicos con leucemia y la Escherichia coli, que también es bastante frecuente. Se va a producir por un abombamiento, van a producir determinados signos clínicos como la Klebsiella que van a producir un abombamiento de cisura y muchas veces dan lugar a infiltrados parcheodes múltiples o a veces que pueden afectar solamente a un lóbulo o a varios lóbulos. Además, también se acompañan de las complicaciones propias de las neumonías, de cavitación, de derrame y de empiema. Aquí tenemos varios ejemplos. Vemos una opacidad en el lóbulo superior izquierdo y en la radiografía lateral podemos ver el desplazamiento de la cisura que se produce a nivel posterior y que está producido por el abundante exudado que producen las Klebsiellas pneumoniae. Fijaros dónde debería ir la cisura mayor y dónde la tenemos en la imagen. Aquí lo que tenemos es un ejemplo, tenemos que pensar, como os decía, en la Klebsiella en pacientes alcohólicos y es muy frecuente el signo del abombamiento de la cisura que vemos aquí. Aquí tendríamos una zona también de atelectasia, que vemos como el bronquio también está retraído y la tráquea. La neumonía por anaerobios está producida sobre todo en sujetos que tienen mala higiene bucal, ¿no? Que tienen la cavidad dental, cavidad oral con piezas dentales con caries, en pacientes sobre todo con alcoholismo o en pacientes que tienen alteración de la devolución, como por ejemplo los pacientes con deterioro cognitivo, que nos pasa muchas veces y que vemos en pacientes ancianos. Las causas más frecuentes son los estreptococos, los bacteroides y las fusobacterias. Y normalmente nos va a dar un patrón parcheado que se suele localizar a nivel apical de los lóbulos inferiores o basal posterior. También se pueden cavitar con relativa frecuencia y pueden producir cuadros de empiema pleurales. Aquí tenemos una neumonía que evolucionó, como veis, a un absceso con un importante nivel hidroaéreo que está localizado en el lóbulo medio derecho en los segmentos posteriores. Aquí tendríamos otra imagen. Estos son los cuadros típicos producidos por neumonías atípicas, como hemos visto antes del micoplasma. Y aquí lo que vamos a hablar un poco son de gérmenes atípicos. La Coxiella burnetii, sobre todo sabéis que se produce en pacientes con antecedentes de contacto con ganado, va a dar lugar a alteraciones en las pruebas hepáticas y van a dar lugar a opacidades segmentarias con pérdida de volumen. Se pueden afectar a diferentes segmentos, sobre todo a los lóbulos inferiores, y pueden dar lugar a diferentes imágenes. Normalmente se resuelven de forma lenta. La clamidia Psittaci está producida en pacientes con contacto con aves, la trachomatis sobre todo es muy frecuente en neumonía en recién nacidos y la neumonía
es producida sobre todo en jóvenes y también en condiciones de hacinamiento. Tendremos que pensar en ellos, tanto si vemos una consolidación alveolar como infiltrados parchados bilaterales, y muchas veces se puede acompañar también de adenopatías. Respecto a los virus, es más frecuente en los niños menores de 5 años, y los virus más frecuentes, sobre todo en lactantes y en niños de entre 3 y 6 años, es el virus respiratorio sincitial, que da mucha clínica, como sabéis, de broncoespasmo. Los adenovirus son más frecuentes en adultos jóvenes y también en ancianos. Y el virus de la varicela zóster, sobre todo, va a dar lugar muchas veces a infiltrados redondeados y de forma diseminada y difusa, que muchas veces evolucionan lenta y que luego pueden dar lugar a unas calcificaciones puntiformes que quedan de forma residual y que son muchas veces parecidas a cuadros de patología calcificada intersticial. Aquí tenemos un ejemplo de las calcificaciones puntiformes, que es secundarias a neumonía por herpes. Y aquí tenemos un cuadro resumen de las diferentes alteraciones en los patrones radiológicos que pueden dar según el microorganismo que la produzca. Respecto a los agentes causales, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas según también lo que veamos, sobre todo recordar que en pacientes con esputo fétido y con enfermedad periodontal van a ser anaerobios, que además el Mycoplasma pneumoniae va a dar muchas veces cuadros extrapulmonares como encefalitis, como meningitis bullosa, la coxiela, que sobre todo puede producir endocarditis y también la hepatitis, y la legionela, acordarnos, que puede dar cuadros de diarrea y también de hiponatremia. En inmunodeprimidos siempre tenemos que sospechar que las causas de los infiltrados en estos pacientes pueden ser diferentes etiologías. Por un lado, puede producirse por cuadros infecciosos, pero también se puede dar porque aumente, porque se desarrolle su enfermedad de base, ¿no? En pacientes muchas veces a lo mejor que tienen cuadros de leucemia o de linfomas. Respecto a los fármacos, la radioterapia, las transfusiones, también pueden producir cuadros de toxicidad terapéutica y pueden producir afectaciones. Y la embolia, la hemorragia y el edema también son causas frecuentes de afectación. Aquí vemos como en un paciente, si un paciente que está inmunodeprimido, vemos que tiene una consolidación y que tiene un comienzo agudo, tenemos que pensar sobre todo en bacterias. Por el contrario, si es subagudo o crónico, pensaremos más en micobacterias o en hongos. Si lo que tenemos son nódulos que se desarrollan de forma aguda, tendremos que pensar en émbolos. Y si son de etiología subaguda, crónica, hongos, micobacterias, nocardia. Cuando el patrón radiológico es difuso, también tendremos que pensar en bacterias si es agudo, pero no olvidarnos del virus y de Pneumocystis jirovecii si la evolución es más subaguda. Aquí tenemos el caso de un paciente con VIH que debutó con un proceso bronconeumónico importante. Vemos cómo tiene una imagen con un neumotórax derecho que vemos aquí y cómo las lesiones inflamatorias fueron evolucionando hasta formar múltiples accesos y con la resolución con el fallecimiento del paciente. Aquí vemos también opacidades alveolares difusas en ambos lados de los pulmones y que se acompañó en un paciente que ingresó en la UCI con un cuadro fallo multiorgánico y una insuficiencia respiratoria aguda, y que esto es característico del síndrome de distrés respiratorio, sobre todo cuando es una evolución muy aguda. Este es otro signo, que es el signo del halo, que como veis aquí se produce sobre todo en las aspergilosis invasivas. Y lo que estamos viendo es una masa, que es la masa que produce el hongo, con un vídeo deslustrado, que es la reacción inflamatoria que produce. Respecto a las neumonías aspirativas, no debemos de olvidarnos de ella. Se produce sobre todo con aspiraciones de sustancias químicas o alimentos. Ahora están muy en boga las neumonías aspirativas producidas por los dispositivos sin combustión que están comercializados para dejar de fumar, como los IQOS o los vapeadores, y que el problema que están dando es que se han producido muchos cuadros por inhalación de sustancias como el propilenglicol, los etilenglicoles, los formaldehídos, y que se han visto que pueden producir neumonías leupoideas y aspirativas. Sobre todo cuando son aspirativas por alimentos, lo que vamos a ver es afectación en los lóbulos superiores y en el medio derecho por la propia anatomía del pulmón. Se van a ver como áreas de densidad variable, irregular y que están mal definidas. Aquí tenemos una causa, es un paciente
que está en la UCI, semicomatoso y que se complicó con una neumonía aspirativa, como vemos con la afectación del lóbulo medio derecho. Este otro ejemplo es el síndrome del lóbulo medio, y esta es una entidad clínico-radiológica crónica que se caracteriza por la obstrucción del lóbulo medio o por la formación de atelectasias recurrentes a este nivel. Puede afectar también a la língula y se produce muchas veces porque el origen del bronquio es muy estrecho, porque hay poco espacio entre el lóbulo superior y el lóbulo izquierdo, siendo un bronquio de menor calibre a lo normal. Es más frecuente en niños y sobre todo en varones cuando tienen más de 50 años, y las causas muchas veces que por lo que se producen pues son por infecciones, por enfermedades inflamatorias benignas como el asma, por neoplasias o por causas idiopáticas. Y lo que vamos a ver son sobre todo imágenes de bronquiectasias en lóbulo medio y cuadros de neumonitis y atelectasias. Esto para ir finalizando es el diagnóstico diferencial de la neumonía. Es un cuadro que resume que no solamente tenemos que pensar en neumonía cuando vemos un patrón radiológico alterado, ¿no? La NOC, que es la neumonía organizada criptogenética, es aquella que se produce cuando el paciente tiene pues, un curso insidioso de más de un mes y que muchas veces lo que vemos son bronquiectasias de tracción o opacidades con broncograma aéreo y muchas veces con el signo del halo reverso, que se llama. La neumonía crónica eosinófila se va a producir sobre todo en pacientes que cursan con un cuadro parecido a una infección respiratoria, pero que se trata con antibióticos y muchas veces no mejoran. En la analítica se suele ver una eosinofilia y al final la mejora se produce con los corticoides. La neumonía lipoidea era el ejemplo que os ponía anteriormente, que muchas veces no es producida por infecciones, sino por aspiraciones de alcoholes. Y sobre todo pues hay que pensar en causas de infiltrados bilaterales, como pueden ser los tumores, ¿no? como sobre todo los linfomas o los adenocarcinomas. Y ya para concluir, pues decir que las neumonías se pueden clasificar según los patrones radiológicos en lobares, multilobares o intersticiales, que la radiografía de tórax es básica para el diagnóstico, pero el TAC de tórax siempre es muy útil en caso de complicación y en pacientes que están inmunodeprimidos. Siempre es fundamental la correlación clínico-radiológica y saber qué es lo que le pasa al paciente, y siempre hay que conocer los diagnósticos alternativos a las neumonías. Esta es la bibliografía, que sobre todo son artículos con imágenes de neumonías muy diferentes. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Elena. Nada, a ti, Javier.